Hola, buenas tardes, chavos. ¿Cómo están? Bueno, es un privilegio tener estos minutos junto a ustedes. En primera, me quiero presentar. Me llamo Asael Flores, soy líder en Comunidad Iztapalapa y en verdad es un honor poder tener estos 15 minutos de BTR Iztapalapa. El tema que quiero tocar el día de hoy es... La pregunta es, se me hizo un tema muy importante, muy interesante, porque estuve pensando en qué hablar, en cómo empezar estos minutos y bueno, es un privilegio iniciar estos minutos y voy a hablar de esto acerca del primer mandamiento. En verdad poder darme cuenta que lo hemos dejado a veces en segundo o en menos importante me preocupa, porque en verdad Dios lo puso como primero, como lo más importante, y esto lo habla en uno de los evangelios que quiero citarles el día de hoy, que es Marcos 12, capítulo 12, del 28 al 34. En este capítulo habla un poco de los escribas hablando con Jesús y diciéndole algunas cosas en las que, ellos querían que tuviera un error, preguntas retóricas, preguntas queriéndolo atacar o queriendo encontrar el mínimo error en Jesús. Y en esta parte habla algo muy padre, porque habla de un escriba que ya había escuchado todas estas preguntas, se había dado cuenta que todas eran correctas. Al darse cuenta que todas eran correctas, quiso hacerle una pregunta muy importante y le dijo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Con esto, obviamente, Jesús respondió de la manera correcta y le dice: oh Israel, como una promesa, una profecía, le dice: oh Israel, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu Dios con todo el corazón, amarás a tu Dios con toda tu mente y con toda tu alma. Impresionante este versículo, ¿verdad? Y después le dice, aún no menos importante, le dice: amarás a tu prójimo igual que a ti mismo. Entonces, después de esto, el escriba le dice: es correcto, lo que has dicho lo demuestras, lo que has dicho está bien. Amar a Dios sobre todas las cosas aún es más importante, amar a tu prójimo aún es más importante que los sacrificios y los holocaustos. Entonces, la parte importante que yo me imagino de este versículo, el 34, habla de cómo Jesús vio que el maestro de la ley le dio una buena respuesta. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Wow, eso último en verdad es algo impresionante que me toca mucho. Y nada más para hablar sobre lo que quiero enfatizar en este versículo, yo me imagino a Jesús ya demostrando su amor desde que ya sabía que lo iban a matar, desde que ya eran sus últimas palabras, con la presión, con la angustia, aún después de haber hablado con su padre y haberle dicho que pasara esa copa de él. Pero impresionante lo que Jesús muestra, su amor aún en estas circunstancias, siendo justo, siendo con todas sus virtudes, pero con amor. Lo más importante y lo primero, dijo Dios, con amor. Entonces los escribas, en verdad impactados, yo creo que se quedaron, ya no tuvieron nada que decir, porque Jesús lo demostraba. Jesús no solo hablaba, sino que demostraba este primer mandamiento, lo ponía como más importante, y yo creo que es tiempo de que lo pongamos como más importante. Yo creo que en estos tiempos que a veces vemos a las personas en incertidumbre, o nosotros mismos no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer tanto tiempo en la casa, no sabemos cómo estabilizar. He escuchado muchas estadísticas de que ha crecido mucho la violencia interfamiliar. Y esto está creciendo porque no hemos puesto como primero, o no hemos puesto en primer lugar y como más importante el primer mandamiento: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Es algo muy importante, chavos. Sé que se los digo desde este lado y que quizás ustedes no conozcan aún de Dios, pero les digo algo: ama a tu prójimo y vas a ver resultados.
Como lo dice Dios en el último versículo, dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros aprendemos a aplicar, cuando aprendemos a ponerlo primero e importante a Dios y a tu prójimo, el reino de Dios no está lejos de ti. Es algo que tenemos que aprender en verdad. En verdad, Dios nada más está expectante y esperando, aunque a veces no hagamos la pregunta, aunque a veces no lo hagamos de la motivación correcta, de preguntarle: ¿cuál es tu primer mandamiento? ¿Qué es lo que quieres de mí, Dios? ¿Qué es lo que me pides para arreglar estos problemas que estoy teniendo? ¿Qué es lo que me pides para pasar este proceso difícil? Pues Dios te está diciendo: el primer mandamiento y lo más importante es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás con toda tu mente, amarás con todo el corazón, amarás con toda tu alma. Wow, impresionante lo que nos pide Dios. De la misma manera, Él te dice: ¿por qué no me lo preguntas? Porque yo te amo de esa manera. En verdad, chavos, Dios no pide algo que no haya hecho, como dice este versículo. Cuando Jesús hablaba con estos escribas, Él ya lo había demostrado. Entonces, ¿por qué le puse a este tema? La pregunta es porque Dios ya te demostró el amor que tiene por ti. Jesús ya te demostró el amor que tiene por ti. Día a día lo sigue demostrando. Y la pregunta es: ¿por qué tú no? ¿Por qué no darle el amor, el mismo amor que Dios nos da, que es completo, que es sus pensamientos? Él está enfocado en ti. Hay versículos en los que dice que cada cabello que cae de tu cabeza, Él lo tiene contado. Así que regresemos con el mismo amor. Volvamos a ese amor, a ese primer amor, a lo importante que es amar a tu Dios y amar a tu prójimo. Y te prometo que vas a resolver muchos problemas, y las personas que hablen mal de ti se van a quedar calladas, porque el único que te ama es Dios, y el que te ama con todo su corazón es Dios. Bueno, chavos, pues no quiero alargarme más, entonces nada más quiero que te quedes con eso. La pregunta es: ¿tú lo amas de la misma manera? ¿Tú estás siguiendo el primer mandamiento y el más importante? Pues bueno, quiero orar unos segundos. Si no sabes orar, solo cierra tus ojos. Si no puedes cerrar tus ojos, solo escucha y pon atención. Señor, hoy te pido, Padre, que restaures en esta generación, en estos momentos, el primer mandamiento, tu primer mandamiento, Padre, lo más importante para ti, Señor. Yo sé que cuando nosotros oramos y te decimos que te amamos, o te preguntamos que por qué o cuál es tu primer mandamiento, para que todo lo demás sea de bendición y el reino de Dios esté cerca de nosotros, tú nos vas a responder siempre con amor, Padre, y demostrándolo, Padre, antes aún de que nosotros lo preguntemos, Señor. Gracias por tu gloria eterna, Señor. Gracias porque sé que esta generación va a levantar, Padre, personas que te amen, Padre, y que tú vas a decirles en esos momentos de intimidad o en estos momentos de oración. Los chavos no se van a aburrir, porque no van a ir como una persona que es indistinta a ti, Señor, sino van a saber que tú los amas con todos tus pensamientos, con todo tu corazón y con toda tu alma. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por estos 15 minutos. Fue un privilegio poderte compartir de este tema, y pues en verdad tenemos en nuestro anhelo que puedas compartirlo y que puedas llegar a más jóvenes. Recuerda, todos los viernes a las 7 p.m. vamos a tener un video nuevo, así que síguelo compartiendo, y si tienes algún tema que quisieras que habláramos aquí, pues déjalo en los comentarios. Te amamos, hasta luego. Dios te bendice.